siempre amigo. Queridos amigos, como cada 15 días a las 12, pues hacemos acto de presencia. Tu historia conmigo con Ferrusquilla Junior desde las plataformas de Acrópolis Multimedios, la mejor opción de televisión por internet, nada más ni nada menos que desde la UX, la Universidad de Jalapa, famosa Universidad de Jalapa, que pues ya tiene más de 30 años de trayectoria y va por otros 150 años más por lo menos. Y bueno, pues este programa me ha permitido presentar historias de gente que yo admiro mucho, que yo quiero, y me ha permitido también cumplir sueños. ¿Por qué? Porque como en el caso del invitado del día de hoy, es una persona muy querida para mí, muy famoso para todos los que vean esta entrevista, con una trayectoria espectacular, amplia, pero para los que tenemos el privilegio de conocerlo en persona, es un hombre de los que se disfruta por el trato, la calidez, la cultura, la inteligencia y sobre todo su calidad humana. Para mí es un honor presentar en Tu Historia Conmigo con Ferrusquilla Junior el día de hoy al licenciado José Ángel Pescador Osuna. Bienvenido, tío querido, eso no lo dije en la introducción, pero que se entere todo el mundo que eres mi tío, tío afectivo, pero también efectivo, porque mi corazón siempre sabes que suspira por ti y te admiro muchísimo, tío querido. ¿Cómo estás? Bienvenido. Primero que muchas gracias por tus palabras de bienvenida. Creo que son inmerecidas, pero las acepto por la relación que tenemos, el parentesco, las amistades y otras cosas que vamos a comentar. En segundo lugar, decirte que estamos aquí con un poco de calor, pero gracias al auxilio técnico que me han dado, me estoy viendo perfectamente y te veo a ti mucho mejor. Entonces, creo que podemos proseguir con la entrevista, con las preguntas que tú tengas, con los comentarios que quieras hacer. Estoy a las órdenes del público. Muchísimas gracias, licenciado José Ángel Pescador Osuna, tío querido. Eres licenciado en economía, pero vamos a recordar un poquito tu niñez. O sea, desde niño ya tenías esa idea de dedicarte a la política, o tuviste alguna otra, pues no sé, inquietud, tal vez artística, no sé, ¿cómo recuerdas esos primeros años de tu vida y a quién admirabas cuando eras niño también? O sea, ¿qué fue de alguna manera forjando ese plan de vida que tiene el licenciado José Ángel Pescador Osuna? Mira, yo creo que como todos los niños, y ahora como dicen en el lenguaje foxiano, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, yo creo que con las mismas expectativas y con sobre todo el compromiso de hacer lo mejor que estaba a mi alcance en la escuela, porque la primera preocupación de los padres después de darte la vivienda, la salud y el buen trato, pues es de que estudies, de que vayas a una escuela desde el kindergarten, la primaria y que sigas más adelante. No tenía yo una idea firme de qué es lo que quería hacer en el futuro. Quien sí la tenía era mi papá. Él siempre pensó que yo podía ser una persona educada y con un aprovechamiento que pudiera servir en la vida pública. Pero pues pasó el tiempo, yo hice una muy buena escuela primaria, hice la combinación de la escuela pública y la escuela privada, hice una muy buena secundaria, la verdad que tenía buenos lugares en el aprovechamiento y ya al momento de llegar la decisión fundamental de ir al bachillerato, mi papá me aconsejó, por razones de conveniencia y de práctica, que Sí. mejor me inscribiera en la Escuela Normal de Mazatlán, que es la única que ha existido aquí por muchos años. Okay. Y lo hice. Yo entendí que lo que quería mi padre era que trabajara y que pudiera contribuir al sostenimiento de la casa. Y lo intuí porque ya me había dado cuenta que muchos compañeros anteriores en generación habían hecho lo mismo.
estudiaban el bachillerato, después se iban a ser profesores, estudiando la normal, y con eso, mientras estaban estudiando en cualquiera de las instituciones, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara y en Culiacán, que es donde se centraba el mercado, al mismo tiempo, insisto, que estudiaban, también trabajaban. Yo creo que esa fue la razón pragmática de mi papá, y la verdad que resultó muy comprometida para mí, muy prometedora para toda mi familia, pero sobre todo yo creo que llena de realizaciones, porque mi vida la he pasado básicamente en el sector educativo, aunque he tenido otras experiencias. Tan es así que ahorita, pues soy miembro del Colegio de Sinaloa, que es la institución de mayor respetabilidad académica aquí en el estado. Somos solamente 15 miembros, precisamente tu padre estuvo como miembro entre los 15 y fue de los que me apoyó muchísimo cuando yo ingresé, lo cual pues agradezco profundamente porque me ha permitido estar entre los más destacados académicos y profesionistas en Sinaloa. Después, bueno, hay muchas cosas que contar en el campo educativo, porque creo que tú lo habrás visto en unas notas curriculares. Yo llegué a ser secretario de Educación Pública, que esa es una gran responsabilidad. Eres miembro de un gabinete presidencial, uno de los 17 miembros del gabinete, de los más importantes. Aunque estuve un poco tiempo, me sirvió para darme cuenta de cuál es la responsabilidad, primero de un secretario de Estado, segundo, el caso del ramo de educación, y tercero, tener la oportunidad de hacer y llevar a la práctica algunas ideas. Hay otras cosas. Claro. Ahora, cuando llega a ti la oportunidad de ser secretario de Educación Pública, ¿cómo te enteraste? ¿Quién se puso en contacto contigo? ¿Te habló por teléfono? ¿Quién te habló por teléfono y te avisó que ibas a ser el secretario de Educación Pública en el sexenio del licenciado Carlos Salinas de Gortari? Sí, en la última etapa, porque yo había estado trabajando en educación desde tiempo antes y seguí tiempo después. Solo hasta muy recientemente formé parte del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, un organismo maravilloso con una gran profundidad de análisis, de donde salieron los mejores estudios que desgraciadamente el presidente de la República tomó la decisión de cerrar por razones muy políticas. La verdad que fue una decisión muy complicada, contradictoria, porque ahora están haciendo falta los estudios que realizaba el INEE, pero solamente puedo decir que quedaron por ahí 400 y tantos estudios que van a servir ahora para la instrumentación de la política educativa que tienen propuesta para los próximos años. De modo que te voy a platicar cómo fue, porque yo ya estaba como subsecretario para el Distrito Federal y ya había pasado por varias experiencias, como haber estado en la Universidad Pedagógica Nacional, haber estado en la Dirección General de Educación de Adultos, haber pasado por un organismo técnico muy importante que ya desapareció, el Consejo Nacional Técnico de Educación, o sea, la parte técnica, la parte administrativa, y yo creo que eso sirvió, aparte de la buena relación que mantenía con el secretario en turno, que era don Fernando Solana, un hombre a quien siempre respeté, falleció hace poco tiempo, pero con una gran visión de lo que debía ser de educación nacional. Entonces, pues lo único que hice, la verdad, me recibí un mensaje del secretario particular que me dijo que me estaban esperando una reunión que se iba a llevar a cabo en Los Pinos, y que estuviera ahí puntualmente, creo que eran como las 12 del día. Yo me trasladé hacia allá, que por cierto ese día andaba con un padecimiento de la espalda muy serio. De hecho me operaron 2 o 3 años más tarde. Y me fui, llegué, y únicamente lo que me dijo el presidente fue: ¿cómo estás, pescador? Muy bien, señor presidente. ¿Ya sabes a dónde vas? No, no tengo la menor idea, pero yo voy a cualquier trinchera que me manden para defender los postulados del artículo 3º y de la política que estamos sosteniendo. La verdad que ahora están diciendo cosas que aparentemente las dicen como nuevas, pero ya se planteaban desde entonces. Entonces me dice, bueno, ni siquiera me dijo que me iba a hacer cargo de la secretaría, solamente me preguntó que cómo estaba.
Y en ese momento me entregó un currículum y me dijo, velo por favor, quiero que me comentes sobre él. Al mismo tiempo que me preguntaba, ¿cómo te llevas con la maestra Elbester Gordillo? Muy bien, le dije, la conozco desde hace tiempo y hemos compartido algunas tareas aquí en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, para atender las escuelas de jardines de niños, las primarias, etcétera. Entonces, fue toda la conversación. Yo estaba un poquito incómodo, sentado de una manera muy irregular porque estaba protegiéndome la espalda. Y cuando ya nos despedimos, me dijo, suerte, que todo vaya muy bien, ya te vas a poner de acuerdo con el secretario Solana. Y me retiré. Ese mismo día, por la tarde, creo que estaba yo tomando posesión como secretario en el cambio que se iba a dar, porque don Fernando se iba a inscribirse como candidato para la senaduría, una de las 2 senadurías del Distrito Federal. Así llegué, y llegué en el mes, a principios de mayo del año 94, permanecí hasta final de la administración, me tocó hacer el cierre, hacer la entrega correspondiente, sin ningún problema, todo perfectamente, porque pues el anterior secretario también había sido por un tiempo Ernesto Zedillo Ponce de León, quien luego iba a ser presidente de los Estados Unidos mexicanos, con quien trabajé también un buen tiempo. Entonces, pues la vi las cosas de manera muy natural. No tenía idea yo de lo que representaba ser secretario de Estado hasta que empecé a visitar los gobernadores en las entidades federativas, hasta que empecé a estudiar problemas muy concretos como el de los libros de texto, que en este momento se está nuevamente discutiendo después de muchos años y varias repeticiones, y luego, sobre todo, la responsabilidad enorme que es manejar una política educativa que está establecida en el Plan Nacional de Acción, estaba en el gobierno vigente, e instrumentar algunas acciones, las pocas que había tiempo para instrumentar en el tiempo que nos quedaba. Querido tío José Ángel Pescador Osuna, ¿qué te dijo tu familia cuando se enteran o cuando tú les dices que eres el nuevo secretario de Educación Pública? ¿Qué te dijo tus papás? Pues mira, ese día recuerdo perfectamente. perfectamente ¿Te felicitaron? Recuerdo que con la dolencia que traía, fui todavía a la secretaría a revisar algunos documentos y me regresé a mi casa a comer. Claro, sí. Cuando les dije, pues lo tomamos con mucha naturalidad, porque de alguna manera, habiendo sido subsecretario previamente y habiendo tenido posiciones muy importantes en la secretaría, como la que te decía, presidente del Consejo Nacional Técnico de Educación, y haber estado en áreas de gran responsabilidad como la Dirección General de Educación de Adultos, trabajando con maestros muy distinguidos, se veía, no lo digo con petulancia ni con vanidad, como algo natural que pudiera darse en caso de que hubiera un cambio en la Secretaría. Y así fue. Creo que lo más importante es que estábamos de alguna manera participando en un proceso político-administrativo que el presidente Salinas tenía muy claro para hacer el acomodo de algunas piezas, como llevar a don Fernando Solana al Senado de la República, acompañado, por cierto, de una gran mujer, de una gran académica, que fue María de los Ángeles Moreno, que ya falleció precisamente. Entonces, pues no fue una gran sorpresa. Lo que te digo fue la responsabilidad. De repente te levantas y dices, ah, caray, ahora tengo que levantarme más temprano y no más tarde. Pero lo más importante, tengo que tener una noción muy clara del tiempo, porque un secretario de Estado, mi querido sobrino, te toma mucho tiempo en las cuestiones administrativas. Te toma, yo todavía pienso que más tiempo, las cuestiones políticas, platicar con senadores, con secretarios de educación, con diputados y sobre todo cuando, como nos había tocado a nosotros, venía instrumentándose una reforma educativa con base en los cambios en la Ley General de Educación que se habían dado en 1993. Pero por ahí está un libro, cuando estés por acá, o te lo puedo enviar, que escribió un gran educador, Pablo Latapizarre, donde nos entrevistó a 4 secretarios, exsecretarios, y nos preguntó
qué era lo más importante que hacíamos, cómo lo hacíamos y qué era lo que le dedicábamos más tiempo. Mucha gente se sorprendió y le llamó mucho la atención lo que yo dije, porque después de decir que tienes que leer la prensa, que tienes que entrevistarte con funcionarios, que tienes que asistir a reuniones internacionales, tienes que asistir a coloquios, conferencias, etcétera. Aparte de eso, tienes que saber qué es lo que estás instrumentando en términos de política y te queda solamente el 10 o el 15% del tiempo disponible. Eso me llamó mucho la atención, eso quedó escrito porque lo dije con mucha sinceridad y ha llamado la atención de muchos investigadores y gente que se interesa por el campo educativo. Yo creo que esa fue la razón por la que también me invitaron a dirigir varios trabajos de investigación posteriormente, a revisar algunas tesis de posgrado y otras actividades que me permitieron seguir dentro del campo educativo. Ok. Tío, también has sido diputado federal, fuiste cónsul en Los Ángeles, California. Me acuerdo tanto de una anécdota que tuvimos Elena y yo el placer de que nos comentaras, de cuando Julio César Chávez le gana esa pelea histórica a Mendrick Taylor, que Así es. Julio César Chávez llevaba perdida la pelea y en los últimos 10 segundos le dio la vuelta y noqueó al boxeador norteamericano, Taylor, ¿verdad? A Meldrick Taylor. Así es. ¿Qué recuerdos tienes eran de los 12 segundos que prácticamente quedaban después de haber perdido casi todos los rounds. Entonces, pues él siempre fue muy generoso conmigo, me regaló uno de los suéteres que usaba mucho él, de cuadritos y de formatos de rombo, etcétera. Platicamos y le dije, ay, Julio César, qué bruto, qué susto nos pegaste, estábamos ya temblando. ¿Y cómo crees que estaba yo? Perdón, no digo la expresión, cabrón, pero bueno, se me salió. ¿Y cómo crees que estaba yo si ya veía, no veía lo duro sino lo tupido? Eso ahí está porque incluso creo que se publicó en un periódico local allá en Los Ángeles, en el periódico más leído en español que se llama La Opinión. Y pues estaba todo el mundo reunido ahí del consulado en el homenaje que le estábamos ofreciendo por esta, pues una que fue muy sorpresiva victoria en el último round de la pelea. Sí, por supuesto. Anécdotas como esa seguramente tuviste muchas porque te tocaba recibir a personalidades de nuestro país, ¿verdad, tío? ¿Cuánto tiempo estuviste como cónsul en Los Ángeles, California? 7 años, en 2 periodos. Pero yo creo que en 2 ocasiones fuimos muy pocos los cónsules. Yo creo que somos todavía los que tuvimos la oportunidad de repetir en un consulado, porque no es la costumbre, ni era la costumbre. Pero antes había sido un gran diplomático mexicano, y cuando yo regresé en 1995 por segunda ocasión, la primera vez había llegado en 1992, pues me sentí muy orgulloso. De hecho, hasta inauguramos un salón del consulado que estaba recién inaugurado y reestructurado con el nombre de este mexicano ilustre. Estuve 7 años, pero como tú decías muy bien, tuve la oportunidad de recibir grandes personalidades, desde la política hasta la diplomacia, desde los deportes. Bueno, yo recibí, tengo fotografías, no solamente con Julio César, sino también con Fernando Valenzuela, y me da mucho gusto que le acaban de hacer un gran reconocimiento hace unos días en Los Ángeles, y que aparte está propuesto, bueno, señalado, para poder formar parte del Salón de la Fama en México. Pero como ellos, también me tocó ver al equipo de fútbol, me tocó ver varias de las personalidades o de los hombres y mujeres distinguidos. Yo te decía que lo más significativo fue que recibí a 3 señoritas que llegaban a una visita obligada a Los Ángeles a saludar a la comunidad y que venían de distintos lugares del mundo, porque México fue Lupita Jones en 1990, pero luego vino una persona de Jamaica, después vino otra de diferentes partes del mundo, y es cuando uno disfruta más porque puedes brindar perfectamente con una buena copa de champaña y acompañado por una gran personalidad. Esa es la verdad. Es correcto. Pero mira, recibí yo creo que más de la mitad o la mitad de todos los gobernadores
de la República Mexicana, porque me incliné mucho por apoyar a los paisanos y la mejor forma de hacerlo es ponerlos en contacto con sus gobiernos en la entidad federativa y organizar clubes y organizar trabajo social y organizar muchas cosas que me precio de haberlo hecho, pero que la persona que más me ayudó en esto fue mi esposa Efigenia, a quien tú le llamas la sobrina. ¿Por qué? Porque ella se encargó del contacto con todas las organizaciones a partir de la pionera, que era Zacatecas y después Jalisco, continuar con otras como fueron Nayarit, como fue Colima, como fue Sinaloa, por supuesto la más distinguida. Hago un paréntesis, porque cuando se hizo el primer baile para la recaudación de fondos que hacían todas las organizaciones, a ese primer baile, fíjate quiénes asistieron como invitados especiales y nos deleitaron con su actuación. Para empezar, la banda del Recodo de Cruz Lizárraga. Segundo, doña Lola Beltrán. Wow. Tercero, un gran hombre que tú conoces muy bien, José Ángel Espinosa Aragón Ferrusquilla. Y a partir de ahí, pues ya un conjunto de personajes que nos acompañaban en la ceremonia, en el baile, y que disfrutábamos conjuntamente recaudando fondos para la fraternidad. Pero como esto de California sucedió en muchas otras, sucedió con Jalisco, que era una gran organización, sucedió con Oaxaca. Oaxaca es muy curioso, porque la gran fiesta de los oaxaqueños que acaba de pasar recientemente es la Guelaguetza, que se celebra el lunes de julio, tercer. Bueno, pues allá había tantos oaxaqueños y tantas organizaciones que había hasta 4 o 5 guelaguetzas, y el cónsul general tiene que asistir a todas, porque parte del compromiso para poder establecer esa comunidad con ellos es asistir a sus festejos. Claro, claro, por supuesto. Ahora, también fuiste subsecretario de Población y Recursos Migratorios. Nos comentabas todo lo que apoyaste. ¿No? Sí, ahí sí. Fue muy pesado. Ahí me invitó el secretario que recién llegaba a la administración, Diodoro Carrasco, que él conocía mi trayectoria como cónsul, pero además también me conocía a título personal, pues somos egresados de la misma institución educativa. Sí. Y entonces, en cuanto él llegó, me habló por teléfono, ahí sí personalmente, para decirme que quería platicar conmigo. A los 2 o 3 días estaba yo en la Ciudad de México y recibía la invitación de él para hacerme cargo de la Subsecretaría de Población y Asuntos Migratorios, que luego agregó lo de Asuntos Religiosos. Bueno, esa fue una experiencia muy difícil, la verdad dolorosa, tratar con los migrantes, pero sobre todo cuando llegaban aquellos grupos que venían prácticamente expulsados o huyendo de los gobiernos tiranos que tenían en sus países para establecerse en Estados Unidos. Y el paso obligado era llegar vía Cancún, para todos los que venían de Europa, vía acá. Pero primero Cuba, después Cancún, después Tijuana, y a partir de ahí de Tijuana llegaban los familiares de ellos y los amigos para financiarles ya el viaje a su destino final en los Estados Unidos. Sí. Oye, tío, y al final de cuentas, algo que a mí me sorprende mucho, para bien, yo hablaba de tu calidad humana al principio del programa. Hace poco tiempo tuve el placer de estar en Mazatlán y darme cuenta cómo te quiere la gente. O sea, y es porque todo lo que has hecho, lo has hecho con el corazón en la mano, por realmente te has preocupado por generarle un bienestar a la gente. Y eso no todo el mundo lo hace. Tú lo has hecho y estás cosechando el cariño de tus paisanos, de la gente que convive contigo. Yo te quiero preguntar algo. Las personas destacadas como tú, tan destacadas como tú, normalmente, pues una calle del lugar donde nacieron, pues lleva su nombre. ¿Hay alguna calle que se llame José Ángel Pescador? No, fíjate que no lo acepté. Bueno, dicen que por allá en alguna colonia abandonada, de esas que están en la periferia, alguien le puso el nombre de José Ángel Pescador. Cuando yo me enteré hace varios años, mandé quitar el letrero
pero estas personas insistieron, Ajá. gente buena, gente de muy buen corazón, en que esa calle debería llevar mi nombre. No sé si ya la habrán pavimentado, es de esto hace como 12, 14 años, gente muy buena, pero yo siempre dije, ni calles, ni colonias, ni fraccionamientos, nada. Lo único que yo quiero son el nombre en las bibliotecas a donde yo pueda donar libros. Y eso ha sucedido como en 5 casos, en la Universidad Pedagógica, en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, en fin, ahí sí, y siempre tengo la oportunidad de llevar unos libros para regalo y estoy a punto de hacer una gran donación en el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, porque la universidad muy generosamente me otorgó el grado de doctor honoris causa hace aproximadamente 4 o 5 años. Entonces lo voy a hacer, pero eso que tú dices, fíjate que es cierto y a veces a algunas personas les incomoda, porque cuando vas en la calle y andas comprando alguna cosa, te saludan, te dan una carta, no es porque sea equivalente al presidente, pero la gente piensa que lo puedes ayudar y lo que hay que hacer es intentarlo. A lo mejor no se logra. Hay gente que te pide plazas, ayudé a muchas personas de mi tierra con plazas de educación primaria y secundaria porque tenía gentes que me apoyaban, la propia autoridad educativa, pero no es lo común, se acercan para saludarte, para darte un teléfono, para pedirte que les des una orientación a su hijo o su hija que está terminando la carrera, para pedir un cambio de carrera. Y si uno lo puede hacer, a lo mejor te dicen que no, pero si ya lo hiciste, te sientes muy tranquilo, muy conforme. Y eso es lo que me ha pasado a mí. Por eso vivo tan tranquilo, y porque mucha gente me conoció, por ejemplo, a través del consulado. Mucha gente de aquí viaja para Los Ángeles y me conocían cuando llegaban a la puerta del consulado y nada más con que se anunciaran que iban a buscar al cónsul pescador, inmediatamente los dejaban pasar, les daban autorización. No siempre ha sido así. Incluso yo tuve que cambiar esto. La otra forma es responder siempre a los teléfonos. Los consulados de México en los Estados Unidos tienen la pésima costumbre, y lo digo así en tono fuerte para que lo pueda escuchar, pues ahora la que es secretaria, Alicia Bárcenas, a quien conozco muy bien, o los que están encargados de tener un conmutador y de tener un conmutador que solamente te enlaza y te dice, si quiere llamar a pasaportes, marque el 2, si quiere llamar a protección, marque el 4, y ahí te dejan. Y no se resuelve el problema. Yo creo que está cambiando ahora recientemente, pero la verdad, por las experiencias que he tenido, solamente son 4 o 5 consulados y 4 o 5 cónsules que siguen trabajando de una manera muy clara en favor de los migrantes. Requieren mucho apoyo, a veces para un documento, a veces para un trámite, a veces para localizar una persona, a veces para trasladar un cadáver, a veces para conseguir un... Todo eso lo tiene que hacer el cónsul, o por lo menos apoyar las gestiones que se realizan desde otras dependencias. Es correcto. Tío, ya se fue la carrera política del licenciado José Ángel Pescador Osuna, ya te estoy yo postulando, proponiendo, tío. Eres político, y siempre lo vas a hacer, y siempre vas a tener esa idea de ayudar a la gente, y me consta. No, eso sí, eso no cambia, eso lo traes ya por vocación. Acuérdate que soy maestro de educación primaria. Además. No, eso ya lo traes por vocación. Y cuando estás en el servicio público o en la otra área, como estoy yo en la académica, trabajas sin ningún interés específico. Yo en eso sí creo en las palabras del presidente de la República. Lástima que al presidente no le dicen siempre la verdad, porque está lleno de errores y se han multiplicado cada vez más, tanto en el gobierno federal como en los gobiernos de los estados. Yo creo que tiene un año todavía para hacer una depuración importante, porque pasa algo muy importante, mi querido tocayo. No se hizo una selección apropiada de todo el personal que se incorporaba al gobierno federal, tristemente, y por eso es que muchos proyectos han reculado, se han ido para atrás y otros han resultado de alguna manera contraproducentes. Pero es que no hay tiempo, el presidente no se da abasto. Yo le digo a mi esposa todo el tiempo, yo no sé cómo este hombre aguanta esas jornadas de comenzar a las 5 de la mañana y terminar a las 10, 11 de la noche, porque te lee las últimas noticias y cómo al día siguiente arranca con una junta de trabajo otra vez y cómo va a los estados. Ya recorrió yo creo que 2 veces todos los estados o más de la República y todavía le faltan.
Entonces, Sí. en ese trajinar, no tiene tiempo de escuchar con mucha atención todas las quejas y las denuncias que se pueden presentar contra malos funcionarios. Por ejemplo, cuando uno ve la televisión, se da cuenta que hay ciertos comentaristas que no dejan de lado, por ejemplo, al gobernador de Veracruz, Ajá. o que no dejan de lado para señalar los programas de otras entidades federativas, como Guanajuato, Michoacán. ¿Y por qué no ha habido cambios? ¿Por qué las cosas siguen igual? O es más, en otros casos, cada vez empeorándose. Eso debería cambiarse, no está por demás hacer cambios. Claro, hay que ser respetuoso de las leyes, de las normas, pero eso lo ha dicho el presidente. No se trata de solamente acabar con la impunidad en el caso de los eh, ladrones, de la delincuencia organizada, también de los servidores públicos. Y en eso nos hemos dado cuenta que ha faltado mucho. Es correcto, es correcto. Tío José Ángel Pescador Osuna, si te llega de nuevo esa, no sé cómo llamarlo, invitación a que se le ponga tu nombre, tal vez a la calle donde vives. Ahora sí No, yo creo aceptamos, que no, yo tío. creo que Ahora sí sería muy aceptamos, impropio, tío. muy injusto y no respetarían mi voluntad. Si me dices en otra calle como esa que sé que anda por ahí, Ajá, pero no he ido a verla, pues todavía podría aceptar por consideración a estas personas que lo hicieron ya en repetidas ocasiones. Se les quitó la placa y volvieron a poner otra placa. Entonces, ajá. creo que ya finalmente tomaron la decisión porque estas denominaciones, estos nombres, esta nomenclatura, tiene que pasar por el cabildo. Sí, Entonces, y por la Dirección General de Planeación. Entonces, yo me imagino que lo han de haber hecho, pero no me molesta mucho, pero no creo haber hecho las cosas, ni las que hice, ni las que todavía puedo hacer, porque una calle lleva mi nombre, y hay colonias completas con nombres de funcionarios que ajá. posiblemente lo merezcan, o posiblemente lo desmerezcan, pero ya se tomó la decisión. A mí Es me correcto. gustaría, por ejemplo, que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, como dicen los que siguen el lenguaje foxiano, que para muchos lingüistas es inapropiado, con que dijéramos todas las personas es suficiente, que les pusieron los nombres, pues que lo mantuvieran y que fuera con orgullo. Pero más que nada, que conozcan bien, muy bien los nombres de las escuelas en las que estudian. Hay Sí, niños que no conocen, bueno, hay maestros que no saben quién es el personaje cuya escuela lleva el nombre. Eso es así cierto, ¿eh? No estoy exagerando, lo viví. Y entonces me parece que por ahí deberíamos de comenzar. Por cierto, yo estoy por presentar un libro ya en las próximas 2 semanas que se llama Los personajes importantes de la historia de México. No porque sean los únicos, sino porque son los que seleccionó un grupo de investigadores sí, encabezados por dos grandes académicos, que son Álvaro Matute y Javier García Diego, donde se integraron, se pusieron de acuerdo y ahí están los nombres y sus biografías pequeñas para que la dominen todos los estudiantes de educación básica y para sí, que sea la punta de lanza o la apertura de los que van luego a la educación media superior, la preparatoria y a la superior. Pero que sepamos a fondo quién fue Felipe Carrillo Puerto, que sí. sepamos muy bien cuáles fueron las grandes realizaciones de Francisco Villa, por qué sobresale dentro del marco de la Revolución Mexicana Emiliano Zapata, qué pasó. ¿Y sabes por qué me preocupa esto? Porque el presidente seguido recurre a algunos de esos hechos y los Ajá. menciona, otros no los menciona por alguna razón, pero hay algunos que ha mencionado que son incluso de los fundadores de los movimientos contrarios a su partido, como Manuel Gómez Morín, como Vicente Lombardo Toledano, que están citados en estas biografías que te estoy hablando, en este libro pequeño de unas, creo que son 170 páginas, y que Sí. esperamos que lo puedan leer todos los estudiantes y los profesores. ¿Cuándo lo vas a presentar, tío querido? El 13 de septiembre aquí en Mazatlán, y si las cosas salen bien, el 21 en Culiacán y el 22 en Los Mochis. Ah, Y perfecto. vamos a promoverlo porque tiene un costo muy bajo de 100 pesos. No Sí, sale ni a 20 centavos cada hoja, pero tiene ilustraciones, tiene muchas cosas que son interesantes, sí, frases,
que se Sí, habían quitado. Esto te lo comento rápidamente. Esta fue una respuesta parcial, junto con otras que hubo, cuadernos, antologías, etcétera, para compensar aquella crítica tan severa que recibió la Secretaría de Educación Pública y el gobierno federal cuando sacó los libros de Historia de México en 1992. Tan es así que el año del 93 se declaró el año del año de del estudio de la historia de México. Y a sí. partir de ese año fue cuando salieron estos materiales. Nosotros lo que hicimos fue retomar estas biografías, compilarlas, integrarlas y sacar algunas conclusiones al respecto. Eso es lo interesante. Y la presentación la voy a hacer yo. Yo escribí la introducción. Los Sí. textos son de distinguidos historiadores, de una línea mucho más ortodoxa, de una línea mucho más crítica, pero creo que va a dejar muy importantes enseñanzas para todos los educandos del nivel básico. Estoy seguro de que sí, tío. Y bueno, cuando ya lo tengas, espero yo también tener mi ejemplar Bueno, y ya veremos. hacerle la publicidad también. O sea, no es nada más Ah, leerlo, sino hacerle la eso sí, publicidad para que... ya te tengo apuntado en la lista. Tengo que hablar con mi tocayo para que en alguno de los programas podamos hablar de este libro. Ya lo hice en una primera aproximación hace 4 días en un programa de radio aquí local. Y Sí, el conductor me dijo, oiga, pero usted sabe tanto de esto de los libros de texto, más los de historia, que vale la pena que organicemos una reunión grande. Tú organízala, nada más ponte de acuerdo conmigo con la fecha, porque yo tengo compromisos del colegio que no puedo faltar. Entonces, nos vamos a poner de acuerdo. A lo mejor lo grabamos y te mando. Tengo por aquí, por cierto, una entrevista que te había dicho, no la he visto, porque no ajá. conozco esa tecnología de los USBs tan moderno. Tampoco Fernando. Fernando, perdón, ya le cambié el Fernando. nombre. Bueno, dile Ya, que Armando es el nombre artístico. pues sí, fíjate que sí, y lo tiene, ¿eh? Sí, 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 Entonces, sí. yo creo que te la voy a hacer llegar en cuanto la vea, porque no la conozco, pero me la hicieron, te dije que cuando tú estabas por acá y nunca Sí, me lo entregó la presentadora, ni sé qué platicamos, pero algo relacionado con esto que estamos conversando, porque me preguntó de la carrera de economía, de mi carrera de la normal, de los puestos que había ocupado, etcétera. Pero cuando venga ese momento de presentar el libro, hago el sí, compromiso contigo de que platiquemos un ratito y claro que decirte, sí. miren, pues lo pueden adquirir en tal parte. La verdad que el precio es simbólico, ¿eh? Son 100 pesos, no te cuesta. Ya las revistas te valen 100 pesos Así y es. un Tío, libro tiene mucho más utilidad y un libro que incorpora 56 biografías. El libro ya sale, bueno, de hecho prácticamente ya está. Están ahorita trabajando las pastas, algunas correcciones pequeñas y como te dije, la presentación va a ser el 13 de septiembre aquí en Mazatlán, en la sí, biblioteca, en el auditorio de la biblioteca de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ya está correcto. comprometido, vamos a hacer una presentación para un público pequeño de unas 70, 80 personas y vamos por primera vez a anunciar que el costo del libro va a ser de 100 pesos. Como te digo, es simbólico, Sí, por porque supuesto. pues un libro ahorita, una revista te vale 60, 70 pesos, que Claro, son de una utilidad mucho menor, entonces, pero esto va a ser particularmente útil para que lo compren los maestros, los padres de familia. Ya en 1993 tuvimos una experiencia muy interesante nosotros en la Secretaría, porque una antología de la historia de México, fabulosa en su contenido, extraordinaria en sí, sus apreciaciones, se distribuyó en 100,000 ejemplares a todas las escuelas, pero la gente lo demandaba tanto que prácticamente se vendió en los puestos a 10 pesos. Bueno, hoy no vamos a llegar a tanto, pero sí, este libro que contiene 56 biografías muy bien escritas, vale la sí, pena. Y vale la pena que la tengan los niños de primaria, todos, algunos estudiantes de secundaria, para que vayan aprendiendo quién fue Valentín Gómez Farías y no nada más claro. repitan el nombre. ¿Qué significado tiene en la historia de México Lucas Alamán? ¿Por qué es tan importante Benito Juárez? Todo esto que menciona el presidente y que lo Ajá. menciona con un afán didáctico él, pero que hace falta que se conozca mejor el contexto. Y esto es el propósito que este libro tenía desde un principio, en 1993. No ha cambiado nada su contenido, al contrario, está más enriquecido con algunas imágenes tomadas del Internet
a Sí, colores de varios personajes. Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Menegildo Galiana, todos ellos aparecen ahí. Entonces, lo vamos a presentar después en Culiacán y luego en Los Mochis, y para entonces ya te mando yo el promocional, muy breve, de dónde sí. podríamos eventualmente presentarlo allá en Oaxaca o en la Ciudad de México. Por supuesto. Y también para saber cómo se puede adquirir, ¿no? Ah, Si, claro, si hay claro. alguna Bueno, eso librería o tiene dónde se puede la pedir. invitación, te voy a mandar la invitación porque no hemos pensado en eso. Es una editorial pequeña que existe acá en Culiacán de un amigo mío Sí, que aceptó participar del proyecto, pero podemos poner el domicilio y ahí en el libro está el domicilio. Buena idea que me diste. El sí, libro es se puede importante adquirir en tal, exacto. Muy difundirlo, bien. difundirlo y poderlo La promocionar, verdad que es muy buen tío. libro, ¿eh? Muy buen libro, desde la introducción hasta la última página, que si mal no recuerdo es con la biografía de Adolfo López Mateos. Ok, Porque me los libros de parece. historia no deben sobrepasar la época reciente porque se vuelven muy cuestionados. Eso nos pasó en 1992 cuando salió aquel libro, mi libro de historia de México. Tenía el Sí, mejor de los propósitos, la más buena de las intenciones, pero fue muy severamente cuestionado porque además se elaboró con tanta prisa que trajo varios errores, algunos claro. errores serios, mecanográficos y ortográficos, pero otros más importantes que fueron de concepto. Aquí se corrige todo ya. Correcto, correcto, tío. Te agradezco muchísimo la entrevista del día de hoy. Seguramente no en 2 años como estaba sugiriendo, sino en poco tiempo estaremos realizando otra porque es un privilegio contar con tu presencia aquí por tu historia, por tu trabajo, por tu carrera y por supuesto tu calidad humana. Quiero agradecerte, antes de despedir el programa, quiero agradecerte todas las atenciones que tuviste con mi papá y que sigues teniendo con mi papá a pesar de que ya falleció, pero en vida todo el cariño que le diste, toda la atención, te lo quiero agradecer de verdad y es algo que no se me va a olvidar jamás. Y por supuesto el cariño que me has brindado a Selene, a mí, todo, a mi tía Genia, que es un amor de persona, también mi agradecimiento para ustedes. Gracias por permitir que esta entrevista se pudiera llevar a cabo también. Gracias a ti, Tocayo. Y recuerda que tengo algunos materiales inéditos de mi Tocayo, Ferrusquilla, que ahora que platicábamos sobre la posibilidad de esta entrevista, me encontré y que me gustaría que los tocáramos en otra ocasión. Claro que sí, claro que sí. Y haremos un Estamos programa a tus ahora órdenes. dedicado. Haremos un programa dedicado a mi papá. Eh, así que, Perfecto. así que también quiero agradecer a mi querido, entrañable amigo Fernando Banderas por su apoyo el día de hoy para Fernando que esta Armando. entrevista. Fernando Y tú Armando, también sí, allá para Edgar y para para Jorge, Andrés, Andrés y Jorge. Así Andrés y es, Jorge. No ando muy exactamente, acá en la certero Fonda hoy de con los nombres, No te preocupes, tío. Y pero bueno, Andrés pues es el nombre que tenía también Quintana Roo, el esposo de Leonardo Vicario. así es, ¿Y así es. cuál es el otro? Andrés, Jorge, sí. Jorge, Jorge. Bueno, Jorge Jorge, Rodríguez. ha habido muchos en la historia, pero sobre todo en otras áreas tan importantes como los deportes. Gracias Es, a ti, Tocayo, estamos en contacto. muchísimas gracias y no te desconectes, tío, no te desconectes, te voy a robar un minuto más, despido el programa y regreso contigo. Perfecto. Muchísimas gracias a toda la gente que se conectó el día de hoy. Si les gusta el programa, les pido por favor que lo compartan. Y bueno, pues nosotros nos vemos dentro de 15 días en una nueva historia en Tu Historia Conmigo con Ferrusquilla Jr. desde Acrópolis Multimedios. A nombre de todos los que hacemos este programa, les mandamos un gran abrazo y les deseamos que tengan una excelente semana y bueno, pues por supuesto, una excelente quincena. Hasta pronto. Bye bye. Siempre amigo de quien lo
siempre amigo de quien lo conoce, siempre muestra su instinto paternal. Sé que brilla en donde se presenta y lo que hace siempre está muy bien. Es un hombre